Gracias a ustedes, como siempre, por sintonizarnos en los 107.7 de la FM, Radio Maravilla, transmitiendo desde el histórico distrito de Huaura, cuna donde la democracia dio su primer grito de libertad. Un servidor, Jorge Galindo, y el programa de análisis, investigación y opinión Pulso en Línea, como siempre con el humor dirigido hacia las grandes mayorías, a que todo aquel que en uso de razón sabe de que algo raro está sucediendo en nuestro estamento llamado Perú, necesita del conocimiento justo y necesario para entender qué es lo que tanto se pretende ocultar, lo que se maquilla detrás de la información y aún más los actos administrativos que están marginalmente marchando en la senda correcta, corrupción a más no poder, y los mecanismos que se pretenden aplicar siempre están pidiendo anticiparse a la jugada, porque cada vez existen más argucias, vacíos, tinterilladas, sacadas de vuelta, interpretación auténtica de la ley, porque mientras alguien con uso de razón e influenciado por el vil metal administre, interprete la ley, tendremos variables que se quisieran aplicar en su real dimensión para evitar que esas interpretaciones auténticas dadas por los jueces no derrapen en corrupción y en evidencia de un tráfico de influencias tan notorio últimamente. Y es que ya tanto se llega a conocer de las aberrantes actitudes de los que compran autoridades, que preocupa ser, la palabra cuál es, proveedor del Estado, porque se piensa que uno, queriendo, anhelando que su empresa pueda tener la productividad necesaria, y lamentablemente el primer comprador, el primer cliente siempre es el Estado, porque el Estado, a través de sus órganos de línea, entiéndase municipios, compran y en grandes cantidades, porque así está establecido, para que los gobiernos localistas puedan mejorar su entorno social mediante la ejecución de obras, mediante la realización del mantenimiento preventivo, mediante el abastecimiento a los comedores populares, mediante la compra de uniformes, mediante tantas modalidades que tiene el Estado para poder comprar a la empresa privada, que uno, por más que quisiere, no puede ser ajeno a que en algún momento pueda venderle a algún municipio, algún sector ministerial, alguna dependencia que dependa del gobierno central, y por ende, tarde o temprano derrapamos, como bien se dice, en la casa del jabonero, porque el que no cae resbala necesariamente, y por ende se tiene que estar llevando la misa en paz, tratando de no congraciarse con autoridad de turno, sino de no comprarse pleito ajeno. Y es por eso que vemos que cada vez que surgen problemas con alguna autoridad por hechos administrativos muy preocupantes, uno dice, bueno, conmigo no es por eso. Vemos y sentimos que los empresarios cada vez se alejan más de la política porque no quieren estar contaminados, pero
Hay de los otros que a sabiendas que actuaron mal, que conociendo cuáles son los vicios y los vacíos existentes, se aprovechan de este mecanismo para seguir haciendo de las suyas, porque hay tal cantidad de personajes que sin vergüenza alguna siguen muy orondos visitando despachos de funcionarios, oficinas de gerentes y todo aquel que pueda influenciar en que una obra pueda ser direccionada para que estos señores contraten con el Estado. En el Estado existe un mecanismo por el cual la transparencia de acción, de actuar, tiene que verse de todas maneras influenciado por publicar, tramitar ante el portal del Estado lo que se conoce como el órgano de control o con su CODE para otros, y para los más duchos y los que conocen del trabajo del organismo supervisor de contrataciones del Estado, ya vieron la forma de cómo sacarle la vuelta a la ley. Pues, preocupados en este aspecto, un grupo de ciudadanos, de empresarios, y también por el peso de las noticias existentes, se detectó un altísimo grado de corrupción y sanción judicial condenatoria para que se inhabilite a tal o cual empresa dirigida, administrada, gerenciada por tal o cual persona que recibió una condena de inhabilitación para contratar con el Estado. Pero me dirán, pero Jorge, eso ya está. Lógico, eso ya está en la ley, eso se debe de aplicar, pero ahora se pretende puntualizar en qué tipo de delito específico no debe de contratarse. Bueno, una interpretación auténtica por parte del Congreso de la República no vendría mal. A ver, veamos cuál es el espíritu que se ha querido impregnar en este tipo de candado para los que están habilitados, ¿no? Hay una iniciativa que tiene por objeto prohibir que el condenado inhabilitado por el delito tipificado en las secciones 1, 2, 3 y 4 del segundo capítulo del título 18 del segundo libro del Código Penal, que se encuentran registrados en el registro único creado por el artículo 4 del Decreto Legislativo 1243, no puedan contratar con el Estado. A ver, Jorge, traduce esto porque has dado una charla magistral de puros apéndices legales. Bueno, es que transmitimos tal y como está el espíritu de pretensión de legislar. El artículo segundo dice a la letra: modificación de los literales I y M del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo 1341. En buen romance nos dice que la modificación de estos artículos quedaría de la siguiente manera. Artículo 11. Impedimentos. Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, de ser postores, de ser contratistas y o subcontratistas, incluso en las contrataciones a las que se refiere el literal 1, inciso A, del artículo 5 de la presente ley, las siguientes personas. Inciso L.
Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con la inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con entidades de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su reglamento. El agregado viene aquí. Las personas jurídicas que tengan procesos judiciales en trámite con el Estado y que mediante medida cautelar se encuentren suspendidas para contratar con el Estado, incluyen esa parte por si acaso. Inciso M. Las personas condenadas en el país o en el extranjero mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos contra la administración pública y que se encuentren registrados en el Registro Único de Condenados inhabilitados por delitos contra la administración pública, creada por Decreto Legislativo 1243, por delitos cometidos en remates o procedimientos de selección o delitos equivalentes, en caso estos hayan sido cometidos en otros países. Imagínense, o sea que hay jurisprudencia internacional. El impedimento se extiende a las personas que directamente o a través de sus representantes hubiesen admitido y o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos mencionados, sea ante autoridad nacional o autoridad extranjera competente. Ya están pensando ustedes en el caso de Odebrecht. Pareciere que esto va inducido hacia ese sector. Artículo 3, norma derogatoria. Artículo 4, vigencia de la ley. Vayamos a la exposición de motivos, que es lo que nos interesa. ¿Cuál es la fundamentación? Que mediante Ley 30-225, Ley de Contrataciones del Estado, se estableció las normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en la contratación de bienes, servicios y obras, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitiendo el cumplimiento de los fines públicos y que puedan y tengan una repercusión positiva en la condición de vida del ciudadano, que es el fin supremo. Que venimos siendo testigos que en los últimos meses del escándalo del mega corrupción internacional denominada Lavallato, lo que les dije, que involucra a 3 gobiernos peruanos, por lo que ante esta realidad descubierta, más por el escándalo que por la intervención de los organismos de control como es la OCDE, organismo supervisor de las contrataciones del Estado, es que se ha publicado el Decreto Legislativo 1341 que modifica 41 artículos de la Ley 30-225, Ley de Contrataciones del Estado, con lo cual se pretende combatir la corrupción descubierta con el gran escándalo de las empresas brasileñas que han perjudicado al Estado con obras sobrevaluadas, adendas arbitrarias y datos de colusión de funcionarios con diversas empresas que han contratado en los 3 niveles del Estado, ascendiendo el monto del perjuicio ocasionado al país solo de las empresas brasileñas en la pequeñísima suma de 319 millones de dólares, según el Contralor General de la República, pero al parecer ese monto es ínfimo, porque hoy se conoce que casi todas las obras de estas empresas se sobrevaloraron en más del 300% a través de las adendas mencionadas. Que la corrupción
está inmersa en las diferentes funciones estatales, tales como la planificación, el presupuesto, el recurso humano, la administración de recursos físicos, el control fiscal, entre otras áreas de gestión estatal, donde es evidente la corrupción de la función pública. Pero es en la contratación estatal donde resulta evidente la injerencia de estas prácticas corruptas, porque con esta modalidad es que se están ejecutando los recursos públicos destinados a las diferentes obligaciones del Estado, siendo las áreas más sensibles la contratación pública, la recaudación de impuestos, el nombramiento gubernamental, las comisiones especiales sobre los contratos con el Estado, en fin, y otras tantas modalidades que se conocen, que es en el campo de la contratación en la cual se presentan diferentes actos de corrupción y se ha llegado a constatar que es en la definición de los términos de referencia donde se encuentran pliegos de condiciones casi hechos a la medida de un determinado proponente. Asimismo, también se ha distorsionado la competencia sana y abierta que constituye la esencia del proceso de licitación. El flagelo de la corrupción en la contratación estatal es un mal que está presente en los 3 niveles estatales y viene afectando la estabilidad de los gobiernos regionales y locales, perjudicando sus economías y por ende la moral de la población, teniendo como una de sus principales modalidades el soborno o el diezmo, podríamos mencionar. Que el 7 de enero de este año, mediante decreto legislativo 1341, se publicaron diversas modificaciones a la Ley de Contratación del Estado. Dichos cambios buscan mejorar los procesos de contratación para la adquisición de bienes, servicios, para la ejecución de obras y también para la contratación de consultorías. Este decreto legislativo ha modificado íntegramente el artículo 11 de la Ley de Contrataciones, que está referido a las condiciones exigibles al proveedor y sus impedimentos incluso, y señala como novedad que las personas condenadas en el país o en el extranjero mediante sentencia firme por delito de concusión, de peculado, de corrupción de funcionarios, entre otros, no podrá contratar con el Estado. Este impedimento también incluye a la persona que de forma directa o mediante un representante hubiese admitido que cometió alguno de estos delitos ante autoridad nacional o extranjera. Del mismo modo, se imposibilita a la empresa con representantes o personas vinculadas que hubiesen sido condenadas mediante sentencia firme por alguno de los delitos en mención. También comprende a la empresa que directamente o mediante sus representantes hayan aceptado haberlos cometido. Además, si se comprueba que una persona o empresa son de manera directa o mediante algún representante la continuación, la derivación, la sucesión o testaferro de otra persona o empresa que está inhabilitada, el artículo 50 de la Ley de Contrataciones, o impedidas por el artículo 11 de la misma ley, no podrán contratar con el Estado. Que la finalidad de la presente iniciativa es ampliar el abanico de personas naturales y jurídicas que puedan contratar con el Estado. Es por ello que se plantea se incorporen estos impedimentos a las personas que cuenten con sentencias condenatorias que los inhabilitan
por la comisión de delitos contra la administración pública, las cuales estén inscritas en el Registro Único de Condenados Inhabilitados por delito contra la administración pública, el mismo que ha sido creado por el artículo 4 del decreto legislativo. La modificación del artículo 11 de la ley es sumamente importante, por lo que hay que estar vigilantes en que se pueda cumplir el impedimento, y también que los organismos de control como el OCE, Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, Proinversión y la mismísima Contraloría General de la República cumplan con sus funciones con el fin de impulsar la real y verdadera competitividad en el país y por ende el desarrollo sostenible para mejorar el bienestar de la población. Entonces, si es que el espíritu radica en que exista el control real y la inhabilitación a aquellos condenados, sentenciados, no solo como persona natural, sino también que tengan alguna relación de testaferros, de representantes con empresas de las que dicen, fui gerente, claro, fui gerente hasta el año pasado, fui director, claro, pero ya dejé de ser director. Señores, los que conocemos de las putrefactas relaciones cloacales de los que con el dinero compran conciencias, eso es un simple saludo a la bandera, porque si Jorge Galindo es director gerente de la empresa de servicios de radiodifusión, si mañana me sentencian por difamación, por calumnia, por injuria, me ganan el juicio, como es una empresa que debe mantener intachable su moral, sus principios y sus valores, por ética, algo raro, renuncio a la gerencia y a la dirección de la empresa para no seguir manchando la honra y la trayectoria que hemos mantenido durante años, porque fui sentenciado, correcto. ¿Pero a quién coloco? Coloco a mi hijo o a mi hija, le transfiero todas mis acciones y le doy la potestad de que sea gerente en ejercicio. Con eso ya yo he obviado mi responsabilidad en la empresa de radiodifusión de la que soy dueño, que soy fundador, que soy el que dirijo. No, esos solo son papelitos que aguantan los registros públicos para decirle a la sociedad y al mundo, por si acaso, yo ya no tengo nada que ver con esa empresa de radiodifusión. Ahora quien la gerencia, quien tiene todo el accionariado es un representante. Lamentablemente es mi hijo, pues ¿qué voy a hacer? Pero él es el que compró las acciones. Falso. Hiciste un contrato trucho de compra y venta ante el notario Chantada y que lo refrendó el doctor Concha, y sencillamente estás libre de polvo y paja de ser representante de alguna institución que mañana más tarde contrata con el Estado, porque mi empresa de radiodifusión le factura al gobierno regional, le factura a la municipalidad provincial, le factura a todas las municipalidades distritales, y como existe un código de ética que en este nivel no se respeta, que prohíbe que cualquier entidad pública contrate con personas sentenciadas. Pero yo, como soy más Bobby, me curo en salud y hago este tipo de blindaje legal para que mañana más tarde mis enemigos no me saquen en cara nada. La iniciativa es buena,
pero esperemos que prospere. Esperemos que no se sigan moviendo los lobbies dentro del Congreso. Esperemos que alguna vez piensen con transparencia y que por Dios lo dejen trabajar al zar de la reconstrucción.